A ver, situámonos en la Argentina de los años 30, plena crisis, y en medio de todo, una provincia justo en el corazón del país que de repente decide hacer algo que nadie se esperaba. Hablamos de Córdoba, un lugar conocido por ser súper conservador, que de la noche a la mañana se convirtió en el escenario de un experimento político y social que, créanme, iba a cambiar las reglas del juego. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fuerzas se movieron para que un bastión del tradicionalismo se transformara en la cuna de ideas que poquito después iban a sacudir los cimientos de todo el país? Es una historia fascinante. Bueno, para entenderlo, primero tenemos que meternos de lleno en el clima político tan particular que se vivía en Córdoba. Y, sobre todo, conocer a dos de sus pensadores más potentes. Porque, aunque en algunas cosas estaban de acuerdo, la verdad es que imaginaban futuros completamente opuestos para la nación. Y acá está lo interesante, la gran paradoja cordobesa. Por un lado tenías una sociedad súper arraigada a sus tradiciones, a la fe católica, muy conservadora. Pero por otro lado, era un semillero de gente que desafiaba el status quo, de voces que se animaban a cuestionarlo absolutamente todo, desde la economía hasta la mismísima identidad nacional. Y en el centro de todo este hervidero de ideas tenemos a dos figuras clave, Amadeo Sabatini y Saúl Taborda. Los dos sentían un rechazo profundo por el materialismo que venía de Europa y por el imperialismo. Y ambos veían en el campo, en el interior, el verdadero espíritu de Argentina. Pero ojo, que hasta ahí llegaban las coincidencias. Sabatini, por ejemplo, pensaba en una nación inclusiva que integrara a los inmigrantes europeos. Taborda, en cambio, defendía una identidad pura, basada en lo hispano-criollo. Y con la democracia, bueno, chocaban de frente. Sabatini decía, el sistema funciona, el problema son los políticos. Taborda respondía, no, el problema es el sistema mismo, que lo trajimos de afuera. Y claro, con este choque de ideas tan fuerte, el escenario estaba listo para que algo cambiara. Vamos a ver ahora el contexto político que Sabatini estaba por recibir, un sistema que, la verdad, ya no daba para más. A ver, antes de Sabatini, la famosa cuestión social se miraba desde un lugar súper frío, casi de laboratorio. El partido que gobernaba estaba muy influenciado por el taylorismo, esta idea de buscar la máxima eficiencia en las fábricas. Entonces, ¿qué pasaba? Impulsaban leyes como el descanso del sábado, sí, pero no porque creyeran en la justicia social, no. Lo hacían porque un trabajador descansado, simple y sencillamente, era un trabajador más productivo. El derecho era una herramienta para producir más, no un fin en sí mismo. El problema con este sistema era gigante, ¿no? Era totalmente reactivo. O sea, el Estado aparecía solo cuando ya había estallado el conflicto. La famosa oficina de trabajo era, digamos, un adorno. No tenía ni recursos ni poder real para hacer cumplir nada. El resultado era obvio, un descontento que crecía y crecía, con un montón de leyes muy lindas en el papel, pero que en la vida real nadie respetaba. Y entonces, en medio de todo esto, aparece el gobernador Amadeo Sabatini, con una visión que era para la época completamente revolucionaria sobre cuál debía ser el papel del Estado. Y miren, esta frase lo resume todo. Es un antes y un después. Con estas pocas palabras, Sabatini estaba diciendo que el Estado se sacaba la careta de árbitro neutral. A partir de ahora iba a tomar partido y lo iba a hacer del lado del trabajador. Así de claro. Y esto no fue un simple discurso, ¿eh? El plan fue muy claro y se puso en marcha. El Estado pasó a ser un regulador activo de verdad. Crearon un departamento de trabajo con dientes que empezó a multiplicar las inspecciones por todos lados. Se metieron a mediar en los conflictos, pero ya con la balanza inclinada a favor de los derechos laborales. Y, quizás lo más importante, impulsaron leyes para proteger a gente que hasta ese momento era invisible, como las empleadas domésticas. Esto sentó un precedente que años más tarde iba a explotar a nivel nacional. Pero a ver, ¿qué pasa cuando un gobierno de repente dice, ya no vamos a reprimir la protesta? Bueno, se desata una verdadera tormenta. La consecuencia fue inmediata y, la verdad, explosiva. Los trabajadores sintieron que, por primera vez, tenían un posible aliado en la gobernación. El miedo a la represión, que siempre es un freno, bajó muchísimo. Y el resultado fue eso, una avalancha, una oleada masiva de huelgas y reclamos que puso a prueba al nuevo gobierno desde el primer minuto. Y la cosa se aceleró rapidísimo, fíjense. Sabatini asume en mayo y ya en junio, ¡pum!, huelga de los molineros. En julio, 2,000 obreros del cemento. En agosto arranca una huelga durísima en la construcción que se extendió por casi 2 meses. El punto de quiebre fue en septiembre, cuando los panaderos consiguieron una victoria tremenda. No solo guita, sino poder real sobre quién entraba a trabajar. Para octubre, el movimiento obrero estaba tan fuerte que se unificó en una nueva central sindical impresionante.
Y ojo, que no pedían solo plata, para nada. Sí querían mejores salarios, obvio, pero lo que exigían era algo mucho más profundo, dignidad y poder. Pedían que se cumplieran las leyes básicas, que se reconociera a sus sindicatos como iguales para negociar y, algo que era clave, tener control sobre la contratación a través de sus bolsas de trabajo. Era una pelea por el poder dentro de la fábrica y del taller. Claro, un cambio pero tan grande no iba a pasar sin que nadie dijera nada. La reacción fue durísima. Y acá es donde la historia se pone complicada, y donde empezamos a ver el verdadero legado de todo esto. Miren esta cita del principal diario conservador y católico de Córdoba. Lo dice todo. Para ellos, el gobierno no estaba solucionando problemas, los estaba creando. Lo acusaban directamente de ser un promotor de huelgas, de agitar a la gente y romper la paz social. Y la oposición no vino de un solo lado, ¿eh? Fue una verdadera alianza de los poderes de siempre en Córdoba. El Partido Conservador empezó a agitar el fantasma del comunismo. La Iglesia vio las reformas como una amenaza directa al orden tradicional de la familia y la sociedad. Y los industriales, bueno, lógicamente, se pusieron de punta contra cualquier cosa que significara cederle poder a los sindicatos. Y para que el miedo fuera todavía más grande, la oposición usó una jugada muy astuta pero muy peligrosa. Empezaron a comparar lo que pasaba en Córdoba con lo que estaba pasando en España, que en ese momento estaba en plena guerra civil. Decían que Sabatini seguía el camino de Madrid y Barcelona, para pintarlo no como un reformista, sino como un revolucionario que iba a traer el caos. Pero acá está, quizás, lo más importante de todo. Este laboratorio cordobés, con todo lo polémico que fue, no quedó en la nada. Creó un molde, una plantilla para un nuevo tipo de Estado. Un Estado que se mete, que interviene y que garantiza derechos sociales. Y ese modelo, apenas 10 años después, sería el que el peronismo tomaría y expandiría a todo el país. Así que cerramos con esta pregunta, que queda flotando en el aire. ¿Fue este laboratorio cordobés una rareza de la historia? ¿Algo que solo pudo pasar ahí y en ese momento? ¿O fue en realidad el primer borrador de la Argentina que estaba por venir? ¿Una especie de ensayo general para las gigantescas transformaciones que iban a marcar el resto del siglo XX? El debate, hasta el día de hoy, sigue abierto.